Muy buenas amigos, bienvenidos a Geek de Gafas. Sí, no soy Geek de Gafas, soy Fernando del Moral de La Manzana Mordida, pero hoy Geek me ha abierto las puertas del canal para poder hablaros de mi experiencia con el Google Pixel 8 Pro. Tengo muchas cosas que contar, pero bueno, le voy a dejar a la voz de Geek de Gafas que me dé paso y me vaya haciendo preguntas para que esto quede ordenado y sea digerible también para vosotros, porque si no aquí me podría tirar hasta las tantas hablando. Fernando, soy yo, soy Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido el teléfono así en general? ¿Te ha dejado buenas sensaciones? Pues la verdad que tú sabes bien que yo de teléfonos Android, si tuviera que probar alguno, muchas veces te he dicho que me gustaría mucho probar un Pixel, porque al fin y al cabo lo considero como el iPhone de Android. Y lo cierto es que llevaba ya unos cuantos años sin probar la gama Pixel y ahora volver a reencontrarme con este Pixel 8 Pro me ha traído muy buenos recuerdos. Las primeras sensaciones que tuve nada más sostenerlo en la mano es que me resulta más cómodo que el iPhone 15 Pro Max. Y mira que el iPhone 15 Pro Max ya ha ganado en comodidad con estos nuevos bordes contorneados. La verdad que no se nota muy pesado en la mano. Y luego la curvatura que tiene, es cierto que me recuerda por ejemplo a la de los iPhone anteriores, que tenían los bordes redondeados y no tan afilados como ahora. ¿Y qué queréis que os diga? En mano se siente bastante más cómodo. También lo he estado utilizando sin funda durante estos días, me pudo el riesgo, pero... Tendrías que ver mi cara ahora al escuchar que no ha usado una funda de Spigen. Espacio no patrocinado todavía. Pero ya digo, a nivel de diseño, primeras sensaciones, la verdad que me ha gustado mucho. Y también, ¿qué queréis que os diga? Me ha gustado el poder ver un teléfono casi todo pantalla, con solo un agujerito para la cámara. Esto ya es un llamamiento que hago a Apple de que se lo plantee seriamente, porque a nivel estético la verdad que me gusta mucho. ¿Tú no eres de esos puristas, que dicen: oh, es que si mi iPhone tuviese solo un agujero parecería un Android de estos baratos y no querría ver eso? ¿O sinceramente te da igual? Me da absolutamente igual, porque creo que al fin y al cabo lo que va a diferenciar un teléfono de otro es el sistema operativo. O sea, que se parezcan muchas veces es inevitable. Pasa entre los propios equipos de Android de muchos fabricantes que son clavados unos a otros. Al final Apple va a tener un sistema operativo radicalmente diferente a Android. A diferencia me refiero de, por ejemplo, un Samsung con un Xiaomi o con un Oppo o con un Pixel. Me refiero que al fin y al cabo comparten el núcleo del sistema. Entonces, bueno, yo creo que eso es una tontería que, por supuesto, oye, respeto para el purista que lo ve así, pero en mi caso lo veo como algo totalmente irrelevante. Ahora que estamos hablando de la pantalla, de lo bien aprovechado que está el frontal, los biseles así finitos, el tema del agujero y tal... Brillo, calibración de la pantalla, los 120 Hz los tienes en tu iPhone 15 Pro Max, pero ¿qué tal la experiencia con la pantalla y sobre todo que ahora es completamente plana? Pues me ha gustado mucho, la verdad. Lo cierto que a nivel de brillo, cuando he utilizado el Pixel en exteriores, he notado que luce fantásticamente bien, no he echado en falta más nits de brillo, es decir, se puede usar sin ningún problema. Yo, por ejemplo, uno de los usos más prácticos que he estado haciendo durante estos días en exteriores es hacer fotos y vídeos para poder sacar algunas conclusiones. En el tema de colores, sí que he notado que a diferencia con respecto a la pantalla del iPhone, tira a contrastar un poquito más algunas tonalidades, sobre todo se nota mucho cuando, por ejemplo, haces una fotografía a una zona con sombra y cómo es verdad que se notan más oscuras las sombras de esa misma foto en el Pixel que si luego, por ejemplo, la visualizas en el iPhone. Es decir, son esos pequeños detalles, pero que, bueno, en términos generales, para nada me han disgustado. Es cierto que si tuviera que elegir una pantalla me seguiría quedando con la del iPhone, pero la del Pixel no me ha disgustado en absoluto. Luego ha habido también bastante ruido y queja. Bueno, ya sabes que cada vez que sale un teléfono de estos que son como superventas o que tienen muchos fanáticos, también detractores, pasa con los iPhone, pasa también con los Samsung Galaxy. El tema del procesador. En tu día a día, ¿tú realmente has necesitado algo más o crees que es a lo mejor un poco...? Claro, depende mucho de cada usuario y de cómo quiera exprimir su teléfono. Yo me considero un usuario medio, o sea, yo no me considero una persona que realmente requiera, por ejemplo, mover de juegos muy potentes continuamente en el teléfono, sino que soy un usuario que disfruta de una experiencia fluida para moverse entre aplicaciones y que realmente pues no note ralentizaciones de ningún tipo. Y la verdad que eso me lo ha dado el Pixel durante estos días. Me ha sorprendido lo rápido que se mueve todo el sistema operativo en este teléfono. Android
Debo reconocer que ha evolucionado mucho desde las últimas veces que lo pude probar más a fondo y, joder, o sea, es que va como una bala. Es más, me da la sensación de que me muevo entre los diferentes ajustes y partes del sistema más rápido en el Pixel que en el iPhone. Pero no porque el iPhone sea más lento que el Pixel, sino porque la combinación que Google ha hecho de procesador y software hace que todo se sienta fluido. Así que, en mi caso, Geek, respondiendo a tu pregunta, no, para nada he echado en falta más potencia. Está muy bien la frase esa que has dicho, porque además has comenzado casi el vídeo diciendo lo del iPhone de Android, porque al final es eso. Si el hardware y el software lo crea la misma empresa, al final ese combo, ese dúo, es muchísimo más fluido todo. ¿No has notado tema calentamiento? Bueno, sí que es verdad que se ha ido actualizando, el teléfono ya salió hace casi 2 meses. Tema calentamiento y demás mientras has estado haciendo foto y vídeo, aunque claro, aquí ya estamos con temperaturas casi de invierno. Pues la verdad que no. Cuando empecé a probar el Pixel hace una semana, lo que pude comprobar es que ya me saltaron algunas actualizaciones de software, instalé esas actualizaciones al momento de configurarlo y no he notado ningún problema de temperatura. Y mira que durante los primeros días estuve instalando un montón de aplicaciones, haciendo pruebas. Luego, evidentemente, he querido exprimir la cámara en exteriores. Es cierto que las temperaturas ahora en España son un poco frías y quizás eso ha ayudado, pero para nada, no he notado que se caliente en absoluto. Ahora que has dicho el tema de las cámaras, ya me pusiste algún ejemplo, lo estuvimos hablando por Telegram y demás. No te voy a pedir que me hagas un ranking, como hiciste tú. Te puse en un aprieto, El aprieto que me pusiste, pero la cámara, ¿qué nota le darías? No un ranking, sino así en general, del 1 al 10, más o menos. Pues a la cámara le daría un 8, a lo mejor, un 7,5 alto 8. Es cierto que hay algunas cosas donde he sentido que está por detrás, por ejemplo, de la del iPhone, y me sorprendió. No sé si os estaremos poniendo ahora algún ejemplo que le pase a José. Mirad, por ejemplo, este retrato. Es un retrato que hice a Gonzalo con el modo retrato del Pixel. Y luego le hice ese mismo retrato con la misma distancia focal con el iPhone. Y cuando empiezas a hacer zoom, te das cuenta de cómo, yo no sé si es por el procesado, el Pixel al fin y al cabo hace que cuando nos enfocamos en el rostro perdiese los detalles o la calidad de, pues eso, de los poros de la piel, etcétera. Se veía todo como un poco más borroso. No pasa en el modo normal, en el modo de fotografía normal, pero en el modo de fotorretrato, la verdad que eso me sorprendió. En cambio, luego hay otras partes, por ejemplo, el modo selfie. Yo me estuve haciendo algunos selfies con el Pixel. Y oye, la verdad que es una pasada. No solo por la posibilidad de tener un angular un poquito mayor con respecto al del iPhone, sino porque a nivel de color, el iPhone tendría, por lo menos en el momento que me hice estas fotografías, a apagar un poco la foto. En cambio, la del Pixel tiene unos colores un poquito más llamativos. ¿Y qué queréis que os diga? Me gustó bastante más el resultado. A nivel de detalle también es una pasada. Y luego, con respecto a los modos normales de cámara, la verdad que nada que decir. Tiene un procesado que le da al fin y al cabo un look muy profesional a las imágenes. El recorte, cuando tienes que hacer alguna fotografía retrato, tú, José, por ejemplo, en tus reviews ya pusiste algunos ejemplos, lo hace bastante bien. Sí que estuve probando un modo que hice una fotografía, esta, que se la he pasado a José para que la pudiera poner, que es un modo de barrido de movimiento que puede permitirte hacer fotos realmente bastante creativas. Yo se lo hice a un monumento aquí de Alcalá mientras pasaba una persona mayor y oye, la verdad que este tipo de modos, a lo mejor con un poquito de imaginación, puede dar lugar a composiciones muy buenas. Y luego, con respecto a la grabación de vídeo, José, que también la pude probar, me ha sorprendido lo estable que hace la grabación de vídeo este Pixel. Si te parece, José, voy a dar paso a un pequeño vídeo que grabé para que la gente pueda comprobar cómo yo mismo estaba reaccionando en tiempo real a la estabilización de este Pixel. Aquí voy, en plan turista, descubriendo mi ciudad después de 30 años. Bueno, probando la cámara delantera del Google Pixel 8 Pro y su estabilización en mano, realmente. Yo aquí estoy viendo en la preview que vibra mucho esto. A lo mejor luego ya cuando la procesa no vibra tanto. Venga, continuamos. Bueno, esto es una grabación de vídeo debajo de un árbol donde hay cotorras argentinas que, no sé si se nota, están ahora mismo, bueno, gritando un montón. Entonces, lo que vamos a comprobar es si la función de inteligencia artificial del Google Pixel 8 Pro funciona también y elimina el ruido en la medida de lo posible, porque yo de verdad no lo veo para nada fácil. Así que vamos a hacer la demo, que, bueno, estaréis comprobando con y sin editar. Aquí sí que parece que estabiliza bastante mejor. Se ve bastante guay, la verdad.
Joder, parece un gimbal esto, ¿eh? La hostia. Parece que ni avanzamos casi. Ya te digo, es súper suave el movimiento. Bueno amigos, aquí estoy haciendo una prueba con la grabación de vídeo del Pixel con la lente 1x y me está sorprendiendo, por lo menos en la previsualización, lo estable que es. No sé qué tal estará siendo el micrófono, pero me estoy moviendo, está todo siendo grabado a mano alzada y parece que está siendo controlado todo con un gimbal. Además sí, es verdad, lo estoy notando, cuando hago un giro, a ver, sí, hace un giro como extraño, no va en tiempo real. O sea, yo no estoy moviendo el móvil tan rápido, tan bruscamente, pero es cierto como que el Pixel está haciendo un poquito de zoom para luego él, con el procesado, va controlando la estabilización para que no se note mucho brinco cuando muevo el teléfono. Ahora mismo estoy haciendo como si estuviera botando en una cama con el teléfono. Y fijaos cómo hace el efecto típico de un gimbal. La verdad que me ha sorprendido bastante. Voy a enfocar un momento a Gonzalo, a ver cómo es, por ejemplo, enfocando a una persona. Vamos andando así y tal. Todo bien, Gonzalo, perfecto. Ahí está. Vale. Él se va a ir adelantando. Él va andando y tal. Oye, esto va bastante bien. Bueno, vamos a ver cuando lo pasemos al ordenador. Bueno, ya lo habéis visto, o sea, mi reacción era natural, o sea, estuve con Gonzalo probando la cámara y dije, joder, o sea, es que parece un gimbal esto, o sea, fue mi reacción natural. Cuando estaba haciendo la grabación, yo, insisto, no estaba intentando tener cuidado con el movimiento de los brazos, no, o sea, estaba realmente dejándome llevar y me sorprendió el hecho de que no tuviese que preocuparme porque la imagen tambalease mucho. La verdad que en ese aspecto, un sobresaliente. Me parece a mí que no me va a devolver el teléfono. Bueno, Fer, también tiene bastante que ver con el tema de las cámaras porque es quizás donde más chicha le mete Google. En el apartado del software, ya pudimos probarlo cuando hace un mes y medio más o menos vine aquí a casa, bueno, a tu casa, y estuvimos ahí probando en Alcalá diferentes modos y demás, pero ahora tú, tranquilamente, con más tiempo y demás, tema software, ¿qué te ha parecido? A ver, lo que más he echado en falta quizás del software, por poner un punto negativo, es que claro, yo teniendo un ecosistema como el que tengo, que todo trabaja con Apple, con AirDrop y todo está interconectado con la nube de iCloud, es verdad que me he sentido un poquito, entre comillas, torpe a la hora de transferir ciertos archivos y demás, ¿no? O a la hora de poder descargarme muchas aplicaciones que tengo compradas en la App Store, pero por desgracia ya no tengo compradas en la Google Play. Entonces, yo, en términos generales, lo decía hace un momento, me ha gustado muchísimo la experiencia Android de hoy en día. Noto todo muy fluido, pero sobre todo lo que más celebro en este Google Pixel es el cómo se están atreviendo poquito a poco a implementar la inteligencia artificial. El otro día hice un vídeo de la manzana mordida, precisamente, donde explicaba un poquito todas esas cosas que, oye, me han parecido que sí, se puede todavía pulir un poquito más, se puede mejorar, pero me parecen un buen punto de partida hacia dónde va a ir la industria de los smartphones, sobre todo en este 2024. Vamos a ver mucha inteligencia artificial incorporada en estos. Estuve probando el borrador mágico para poder mover, por ejemplo, una gaviota en una foto de Gibraltar a un lado y poder dejar el pasillo liso, o sea, el pasillo disponible al mono que venía por detrás. Luego estuve probando también la función para cambiar, por ejemplo, el cielo de una fotografía y que fuese, pues como si fuese una foto hecha al atardecer cuando realmente no lo era. Es decir, estuve probando varias cosas que me convencieron bastante. Luego, a nivel de aplicaciones, también celebro el cómo han pensado muy bien ciertas aplicaciones dirigidas para un público que a lo mejor va a agradecer esas mejoras. Por ejemplo, la grabadora de voz. Puede parecer una tontería, pero cuando me estuve probando la grabadora de voz y empecé a notar cómo iba haciéndote una transcripción en tiempo real de todo lo que iba grabando y dije, ¿cómo Apple esto no lo ha planteado así? O sea, dije, esto lo deberían añadir. Más que nada porque quizás no tenga que ver con la inteligencia artificial, pero sí es una idea genial que, por ejemplo, para periodistas, para estudiantes que a lo mejor graban la clase o lo que sea, puede ser muy práctico el no tener que volver a escuchar todo, sino que directamente trabajan con la transcripción. Es decir, vas viendo cositas de aquí, cositas de allá, que dices, ostras, pues esto no me sobraba en el iPhone tampoco. Punto crítico, Fernando. Una cosa que puede hacer que, aunque la experiencia haya sido mejor, peor, tal, pues se vaya todo al traste o no. Batería. Pues
Te voy a ser sincero, José, no he notado mucha diferencia con respecto al iPhone. Me explico. O sea, al final, si nos ponemos a hacer una comparativa súper estricta, poner uno al lado de otro y nos ponemos a, bueno, en este caso, a abrir las mismas aplicaciones durante el mismo tiempo y tal, pues a lo mejor sí que puedes llegar a la conclusión de que a lo mejor el Pixel te puede durar un poquito más o el iPhone te puede durar un poquito más. En fin, ya depende mucho de cada usuario. En el uso de la persona de a pie, un usuario como me considero yo, que al final no está midiendo con un cronómetro cuánto dura la batería en uno con respecto al otro, puedo decir que ambos te llega la batería al final del día de forma sobrada, ¿vale? No hay ningún problema en este aspecto, insisto, con un uso normal, pero obviamente si quieres que la batería te dure un segundo día, te compensa cargarlo por la noche de cada día, me refiero. O sea, porque sí, yo a lo mejor hoy puedo acabar con un 30% de batería, sin problema. Pero claro, si quiero usar el teléfono al día siguiente y a lo mejor tengo que salir, pues obviamente me compensa cargarlo por la noche porque no me va a durar luego un segundo día. Ya está, o sea, te puede durar un día, día y medio sin ningún problema, José. Y ya para terminar, realmente quería, pero creo que ha quedado bastante claro todo en el vídeo, quería preguntarte qué cositas te gustaría, pero con el software y con un detalle más, me has dejado claro que cosas te gustaría ver de este dispositivo en el iPhone, pero creo que podemos plantearlo de la siguiente manera. ¿Crees que un usuario, dejando el ecosistema al lado, que lleva ahí usando iPhone durante muchos años, si usa este teléfono realmente va a estar incómodo? Quizás le pueda costar al principio, pero eche muchas cosas en falta. O sea, ¿lo ves realmente un rival del iPhone 15 Pro Max? Es que el que esté muy habituado al iPhone y a lo mejor ya tenga muchos productos que giran alrededor del iPhone, creo que le va a costar, ¿vale? Ahora bien, si es una persona que decide romper un poco con todo, o que a lo mejor no tiene la dependencia de, bueno, interconectarse con otros equipos o con la nube, o no tiene muchas compras, etcétera, yo creo que sin ningún problema. O sea, al final a mí, por ejemplo, me pasa lo que te he comentado, ¿no? Tengo muchos equipos que giran alrededor de la nube de iCloud. Tengo muchas compras durante todos estos años compradas en la App Store que he hecho en falta ahora mismo en Android, ¿no? Entonces, porque tendría que volverlas a comprar. Entonces, claro, en esos casos sí puede ser complejo. Ahora, a nivel de funcionalidades, para nada. A nivel de calidad de teléfono, para nada. Y luego, sobre todo, en el Pixel hay una funcionalidad que yo tengo muchas ganas de probar que todavía no ha sido anunciada, que de Apple tenemos que confiar que iOS 18 haga algún avance con respecto a ello, que es la inclusión de la inteligencia artificial en el asistente. Que esto no lo hemos comentado porque todavía no lo he podido probar, pero no olvidemos que en la presentación del Pixel 8 Pro, Google anunció que van a integrar BART con el asistente, y eso también puede ser un cambio bastante gordo a la hora de usar el teléfono en el día a día. Y ojo, porque como lo planteé muy bien y lo quieran vender un poco como, por ejemplo, el asistente de la película Her, ¿no? Que puedes ya prácticamente decir, oye, Google, o como se llame a tu asistente, ¿no? Dime los correos que tengo para hoy, que responder para hoy, o tal. O sea, porque en el ejemplo que hicieron en la presentación, hacían demos muy concretas y demos complejas a la vez. Es decir, que la inteligencia artificial ya va a ser capaz de entenderte de una forma como si estuvieras hablando con un asistente de verdad y no una cosa que entiende solo comandos concretos. Así que, ojo, porque a mí esto es quizás, José, lo que más me ilusiona de cara a ver cómo puede evolucionar el Pixel, más que el propio Pixel 9 Pro o el iPhone 16. Insisto, también tengo ganas de ver qué hace Apple con respecto a Siri. Pero ojo, porque creo que aquí puede ser lo que va a hacer que mucha gente, como tú decías, que a lo mejor está en iPhone, se plantee pasarse a un teléfono. Es que, ojo, tener un asistente tan inteligente puede hacer cambiar mucho la experiencia de un usuario y haya gente que diga, me voy a cambiar por el asistente. Igual que hay mucha gente que ahora se ha planteado cambiar de navegador cuando Bing ha metido la inteligencia artificial y tal. Anda que nos ha disparado el consumo del navegador Bing, precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué se están dando prisa tanto los competidores? Pues porque saben que ahí hay un filón y donde mucha gente puede verse seducida. Así que a ver qué tal este 2024. Bueno, claramente no me devuelve el teléfono este tío. Oye, Fer, tengo ganas de probar. Ya te dije que cuando salga esto lo quiero probar. Volveremos a hacer vídeos en La Manzana Mordida y aquí en Guide Gafas. Que muchas gracias por pasarte por el canal, que creo que te ha quedado muy buena sensación y la verdad es que me alegro bastante. Sobre todo, más que nada para que no desconectemos también de lo que es la otra parte y esto. Y nada,
Despide tú el vídeo. Pues nada, amigos, que ha sido un auténtico placer pasarme por aquí, que como veis, efectivamente, bueno, pues de vez en cuando también nos gusta probar un poquito lo diferente a lo que usamos habitualmente. Geek lo hace muy regularmente porque hace análisis de muchos smartphones, pero yo no tanto. Pero bueno, he querido aprovechar esta oportunidad para contaros un poquito mis impresiones con el Pixel, que como veis me han gustado mucho. Y por mi parte, pues nada, desearos lo mejor. Darle me gusta a José si os ha gustado este vídeo, si queréis ver en el futuro más colaboraciones así, y nos vemos muy pronto aquí en el canal de Geek de Gafas a partir del próximo vídeo con José, y a mí pues en el futuro, porque ya sabéis, yo soy Fernando, ahí está Geek de Gafas, y como digo en la manzana mordida, prometemos hacerlo. Chao.